Buenas tardes a todos desde la obra social OSPACA. Le damos la bienvenida a todos ustedes en un nuevo taller que, como ustedes saben, son en general disposiciones de la Superintendencia de Salud que de alguna manera nos obliga o les obliga a las obras sociales a realizar este tipo de manifestaciones, de citaciones para hablar sobre estas enfermedades, pero hemos hecho talleres todo el año pasado, todo este año, con un cumplimiento riguroso. Hoy vamos a hablar de diabetes y tenemos al doctor Federico Reisig para hablar específicamente del tema. Y una pequeña novedad, ustedes saben que nosotros somos desde siempre admiradores del doctor Ramón Carrillo, que también le hemos dado el nombre a nuestro hotel en Villa del Dique, que todos ustedes conocen, y que hoy las cosas del destino hace que nos acompañe su nieto, don Facundo Carrillo, y le vamos a pedir que brevemente nos haga un pantallazo de la vida de su abuelo. Facundo, adelante, y el doctor Julio Santiago va a coordinar. Gracias. Esperamos unas palabras tuyas en relación al doctor Ramón Carrillo, que nos ha dejado más de un legado a todos los médicos y en general a la población argentina. Así es, te escuchamos. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la obra social por invitarme pero principalmente por hacer este homenaje a mi abuelo que ha dejado su vida en su patria y en sus convicciones y en sus valores. Y creo que estas cosas son importantísimas para que todo ese esfuerzo que muchos ciudadanos hacen día a día no quede en la nada. Me gustaría por ahí hablarles desde algo que no pueden encontrar en los libros. Y uno, si se pone a buscar biografías sobre mi abuelo, va a encontrar en distintos lugares la cantidad de hospitales que hizo, las enfermedades que erradicó, cosas que están al alcance de todos. Yo tuve la suerte de ser su nieto. Por eso tampoco me considero merecedor del lindo aplauso que dieron, porque así es, fue suerte. O sea, el mérito no es propio. A mí me hubiese encantado conocer a mi abuelo, como posiblemente a muchos de ustedes, porque creo que fue una persona formidable, maravillosa, distinta, diferente, y por eso llegó y dejó lo que dejó. Llegó donde llegó y dejó lo que dejó. Pero también tuve la suerte de tener una abuela maravillosa que la acompañó en todos sus años y que aún vive. Hoy con sus casi 90 años aún vive y es para mí el libro viviente que me hace conocer la historia de él y principalmente a través de ella conocerlo. Digo conocerlo porque mi abuelo murió a los 50 años, en el año 56, así que casi ni mi padre pudo conocerlo. Murió cuando tenía 2 años. Bueno, Ramón fue el hermano mayor de 11 hermanos, santiagueño, el padre profesor de historia. 11 hermanos que si hay algo que no tenían era riqueza. 11 hermanos de una familia muy numerosa, humilde, que podía vivir con lo justo. Y siendo el mayor le tocó la responsabilidad de venirse a vivir a Buenos Aires solo, a hacer su vocación que descubrió que era la medicina. Y estudió y se graduó antes de tiempo, más jóvenes que todos sus compañeros, con medalla de oro, lo que le posibilitó ganarse una beca a Holanda, donde estaban en ese momento las mayores eminencias de la especialidad que él quería estudiar, que era neurocirugía. Su vida empezó a cambiar cuando conoció a Perón, que más allá de que a un acontecimiento social lo conoció en el hospital militar, más profundamente, donde tuvieron una charla bastante interesante que fue lo que marcó el futuro de él, de ahí hasta que falleció. Perón estaba internado ahí porque fue después del 17 de octubre cuando decían que estaba enfermo, y lo manda a llamar y le dijo algo más o menos así, que esto lo sé de mi abuela, por eso por ahí quiero contar algunas cosas que no se pueden encontrar o que no se ven en los libros.
Perón le dijo, mire Carrillo, yo he escuchado hablar muy bien de usted y estoy al tanto de la gestión que está llevando adelante en todos los puntos donde le tocó administrar y creo que usted podría... Yo voy a ser el próximo presidente de los argentinos, le dice, y me gustaría que usted me acompañe dentro de mi gabinete. Me gustaría que sea mi ministro de Educación. Y mi abuelo le dice, le agradezco mucho el ofrecimiento. A mí me gustaría ser ministro de Salud, que es la materia que a mí más sé y más me convoca. Y dice, pero usted bien sabe, Juan Domingo le dice, usted bien saben que no tenemos Ministerio de Salud en nuestro país. Y mi abuelo le responde con ese humor santiagueño, dice, nosotros tenemos un ministerio para las vacas, por el Ministerio de Hacienda, que en aquel momento era muy ganadera nuestro país, y no tenemos un ministerio para nuestro pueblo, para nuestros ciudadanos que se viven muriendo por enfermedades que son realmente previsibles y que se pueden llegar a curar. Y si usted va a ser el presidente de los argentinos con el apoyo que todos creemos que va a tener el poder y la legitimidad para crear el Ministerio de Salud. Por eso, al principio, cuando él asume como Dirección General de Higiene, era lo que había en ese momento más relacionado a lo que mi abuelo pretendía, y una vez que se reforma la Constitución y hacen la adecuación normativa, termina siendo ministro de Salud Pública. El diagnóstico. Un tema importante con el diagnóstico es, yo lo puedo hacer a partir de una glucemia en ayunas, si el valor es mayor o igual a 126. Puedo hacer lo que ustedes indicaron, una curva. ¿Qué consiste la curva? La prueba de tolerancia oral a la glucosa. Es sacarle sangre en ayunas, darle de comer, y acá vamos a hacer una corrección. Lo que está en forma explícita es que tiene que ser una carga con 75 gramos de glucosa. O sea, no sirve el dicho de ir a tomar un café con leche y con medialunas, porque uno no lo puede homologar con lo que está escrito en la literatura, que son 75 gramos de glucosa. Y hay que sacar sangre a las 2 horas, y si la glucosa en sangre a las 2 horas es mayor de 200, también hace diagnóstico de diabetes. Otra posibilidad es que tenga síntomas cardinales de diabetes, o sea, un paciente que consulta con clínica, con síntomas, ¿cuáles? Insisto, poliuria, orinar demasiado, tener mucha sed, pérdida de peso, y le hago una glucosa en cualquier momento del día, esté o no esté en ayunas, si es mayor de 200, también tengo diagnóstico de diabetes. Otra posibilidad es a partir de un nuevo estudio que se llama hemoglobina glicosilada A1C, que para los que tengan diabetes seguramente les resultará conocido este estudio, que básicamente yo cuando hago una glucemia de laboratorio a un paciente le hago una foto del momento. En cambio la hemoglobina glicosilada, la hemoglobina A1C, es una película, es el promedio de glucemia de las últimas 8 semanas. Y es un buen parámetro para hacer diagnóstico de diabetes cuando el valor es mayor o igual a 6,5. Y otra forma de hacer diagnóstico es cuando el paciente, que esto se ve más en pediatría, presenta lo que se llama una crisis hiperglucémica. Son todas formas de presentación. Generalmente lo más común es hacer el diagnóstico a partir de una glucemia en ayunas mayor o igual a 126, pero que es un dato importante, tengo que ser en 2 ocasiones. Esto requiere confirmación. Por lo tanto, si uno va al médico con una glucemia de 130, no tiene antecedente de diabetes, para hacer definitivamente diagnóstico de diabetes hay que repetir el estudio. Y por otro lado, es bueno saber cuándo tiene diabetes y es bueno saber cuándo tiene una enfermedad que se llama prediabetes. En realidad no es una enfermedad en sí, es un estado metabólico, que es cuando la glucemia no es normal, pero tampoco está en rango de diabetes. O sea, una glucemia en ayunas, lo ideal sería que sea menor de 100. Decimos que diabetes es arriba de 126. Bueno, ¿qué pasa en ese intermedio? En ese intermedio es lo que se llama glucemia alterada en ayunas. Es cuando da entre 100 y 125. Y otra posibilidad es cuando se hace la prueba de tolerancia oral a la glucosa y el valor le da entre 140 a 199. O sea, lo normal es que dé menos de 140 a las 2 horas. Pero si a las 2 horas me da entre 140 y 199, o hago una hemoglobina glicosilada para diagnóstico de diabetes y me da menor a 6,5, pero mayor a 5,7, tengan en cuenta que es un estado de prediabetes. ¿Es una enfermedad en sí? No, pero tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y mayor riesgo de progresar a diabetes. Aproximadamente de un 4 a un 11% de esta población que tiene prediabetes anualmente progresa a diabetes.
¿Qué puedo hacer yo como paciente? ¿Quedarme sentado y esperar que la glucosa llegue finalmente al rango de diabetes? No, un programa de actividad física regular, no necesariamente intensa, pero regular, al menos 3 veces por semana, y una adecuada alimentación va a ser la mejor forma de evitar que esa prediabetes progrese a diabetes. E insisto que el objetivo no es evitar la diabetes, sino evitar las complicaciones de la diabetes. Después, otro tema importante es saber qué tipo de diabetes. Yo le puedo preguntar a ustedes, ¿qué tipo de diabetes consideran la peor? ¿La tipo 1 o la tipo 2? La 1, bueno. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, no existe ni la peor ni la mejor. A ver, son mitos, folclorismos de que la diabetes tipo 1, porque usa insulina, es la más grave. Puedo comprender que sea un tratamiento un poco más complejo por el tema de insulinas, ¿estamos de acuerdo? Sí, más complejo, pero no es más peor, es peor, es más grave, porque usa insulina de entrada. Después está la diabetes tipo 2, que sí es la diabetes más frecuente, tiene el 80% de los 85% de los diabetes son diabéticos tipo 2, que generalmente aparece en edad adulta, aunque en los últimos años se está viendo más en población pediátrica también, y es la típica diabetes que sí está correlacionada con el sedentarismo, el aumento de peso, donde uno, haciendo una buena actividad física, una dieta, una buena alimentación, puede evitarla o controlarla adecuadamente. Pero tened en cuenta que está la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, después hay otros tipos específicos de diabetes que aproximadamente llegan a un 5%, que son bastante infrecuentes, pero saber que hay otros tipos de diabetes. Y después está la diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece en la mujer embarazada, generalmente a partir de la segunda mitad del embarazo, y que en la gran mayoría de los casos desaparece luego del parto. Hay muchos casos que pasan asintomáticos, que uno no hizo el tratamiento o el diagnóstico adecuado en el embarazo, y la única forma retrospectiva de poder, al interrogatorio con la paciente, de presumir que tuvo una diabetes gestacional es cuando dice, doctor, yo no tuve diabetes, pero cuando mi hijo nació pesaba más de 4 kilos. Es un dato muy común en una paciente que tiene diabetes gestacional no diagnosticada, que su hijo al nacer sea de alto peso. Bueno, de las complicaciones agudas de la diabetes, podemos tener complicaciones de hiperglucemia y de hipoglucemia. Y tenía ganas de hablar de la hipoglucemia. Básicamente la hipoglucemia es cuando la glucosa en sangre está baja, el punto de corte que se utiliza en la actualidad es cuando es menor a 70, y es importante que uno como paciente, especialmente si está con insulina, pero también con algunas pastillas, reconozca lo que es la hipoglucemia. Si hay un familiar, reconozca los síntomas que puede tener el marido, la mujer, el hijo de hipoglucemia y cómo actuar adecuadamente. Como comentaba, el diagnóstico de hipoglucemia es con glucemia plasmática menor a 70. Podemos hablar de hipoglucemia grave cuando vemos que el paciente requiere la asistencia de un familiar porque el paciente por sí mismo no puede recuperarse del episodio de hipoglucemia. Y lo que es importante que reconozcan es esto. Estos son los primeros síntomas que el cuerpo le dice a uno mismo, mirá que está bajando la glucosa. Sobre todo cuando tiene taquicardia o sudoración fría, es un dato muy característico, palpitaciones, sensación de hambre, a tener apetito, son manifestaciones de que el cuerpo está avisando que la glucosa está bajando y que uno tiene que reaccionar, porque si uno no reacciona, de estos síntomas que son menores, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de la gravedad clínica, pasa a síntomas de neuroglucopenia, que son síntomas más graves, que pueden llevar convulsiones, puede tener complicaciones neurológicas e inclusive, muy infrecuentes, puede haber la muerte. Entonces es importante que el paciente reconozca estos síntomas, porque si los percibe, puede hacer dos cosas. O automonitorearse la glucosa con los glucómetros que se les da a los pacientes que tienen diabetes, o supongamos que no tengo las tiras o se me acabó la pila del aparato. Bueno, ante la duda, si tengo estos síntomas, yo tomo alguna fuente de glucosa, como podría ser. Y acá hago una pregunta, ¿qué tienes, una fuente de glucosa líquida o algo sólido? O sea, un jugo de naranja o un pan. Líquido, exactamente. Tiene que ser algo líquido para que se absorba rápidamente y el valor de glucosa en sangre suba rápidamente. La midriasis es cuando la pupila se dilata. Pero generalmente el paciente uno mismo no lo percibe, pero si uno tiene el familiar lo puede ver. Pero aunque, como comentaba antes, lo más característico es la sudoración fría. Es algo muy común, insisto, no solamente la gente que toma insulina, sino gente que toma ciertas pastillas para la diabetes. Después, otro tema importante es cuando uno hace el diagnóstico de diabetes tipo 2,
que es la mayoría de las diabetes, esa diabetes que en los primeros años es silenciosa, pero no significa que no tenga complicaciones. Hay que tener en cuenta que entre el momento del diagnóstico de la diabetes y el inicio siempre hay una diferencia de 5 a 7 años. Por lo tanto, cuando uno ya es en diagnóstico de diabetes tipo 2, lo más probable es que ya tenga alguna complicación microvascular y macrovascular. Después vamos a hablar qué es micro y qué es macro. Pero lo que es importante es, cuando le hacen el diagnóstico, hacer lo que se llama, con el oftalmólogo, el fondo de ojo, con un estudio de orina, hacer lo que se llama microalbuminuria, ir al cardiólogo a hacer un chequeo cardiológico, con el médico tratante, ya sea el médico clínico, el médico diabetólogo, un estudio o un examen físico apuntado a la circulación de las piernas, porque cuando yo hago el diagnóstico de diabetes tipo 2, como les comentaba recién, ya llevo por lo menos 5 a 7 años de diabetes. Y como les dije, si bien uno apuntaría a evitar la diabetes, lo más importante es evitar las complicaciones. Entonces, una vez que ya estoy acá, tengo que evitar esto. Y si esto ya está presente, tengo que evitar que empeore. La insulina resistencia generalmente a lo largo de la vida va subiendo, se mantiene estable, es muy difícil poder revertirla, pero si uno hace actividad física, es la mejor forma de poder controlar la insulina resistencia. Pero yo hago actividad física, hago una dieta específica, tomo medicación tengo el último análisis de este mes, la insulinemia me dio 7.2 y la alcahueta, yo la llamo a la glicosidada, alcahueta, me dio 6.1 y sin embargo sigo aumentando de peso, no bajo de peso y mi glucemia se mantiene entre 120 y 150. Definitivamente no es un tema de la diabetes está bien controlada, si tiene una glicosilada de 6,1, entonces uno tendría que ajustar el tema de la dieta, desde ya chequear que no haya otras patologías como podría ser hipotiroidismo, aunque en realidad hay que hacer un ajuste de la dieta, pero uno puede decir, ya está la dieta. Habría que ver realmente si la cantidad de calorías que usted ingiere por día y la cantidad de calorías que usted gasta por día, básicamente con la actividad física, le favorece que usted tenga un descenso de peso o no. Cuando uno aumenta de peso, salvo que sea retención de líquidos o tenga una patología endocrinológica como puede ser un hipotiroidismo, generalmente hay un desbalance entre las calorías que uno ingiere y calorías que uno gasta. Entonces uno tiene que ver con el médico, más allá de que el control de la glucosa sea el adecuado, cómo puede optimizar la cantidad de calorías que ingiere, o sea, la comida, y la cantidad de calorías que gasta, básicamente en actividad física, para que dé un balance negativo y por lo tanto pueda bajar de peso. Bueno, si lo que hay que ver en los pacientes con diabetes, tener en cuenta que son pacientes, como cualquier paciente que puede tener otra patología más allá de la diabetes. Por lo tanto, cuando tengo un paciente con diabetes, si tengo la diabetes bien controlada y la ingesta calórica es adecuada, uno debería buscar con el médico tratante si no es otra patología la que está generando el descenso de peso. Porque si tengo una diabetes mal controlada, que podría ser una hemoglobina glicosilada arriba de 9, arriba de 10, lógicamente podría implicar un descenso de peso. Pero si tengo una diabetes bien controlada y hago una buena ingesta calórica, no hay justificativo por la diabetes para que el paciente pierda peso. Por lo tanto, habría que hacer un examen clínico más exhaustivo, porque siempre digo que la diabetes es una enfermedad que tiene sus complicaciones, pero no da protección para otras enfermedades. Con respecto a las complicaciones de la diabetes que ya vine mencionando, están las complicaciones microangiopáticas, que básicamente es complicaciones en la retina, lo que se conoce como retinopatía diabética, puede ser retinopatía proliferativa o no proliferativa, pero lo más importante con respecto a la retinopatía es que todo paciente con diabetes una vez por año tiene que ir al oftalmólogo. Le tiene que hacer un fondo de ojo, hacer todos los estudios de presión ocular, un examen completo de diabetes para el paciente con diabetes, una vez por año como mínimo. Si el oftalmólogo lo considera prudente que vaya cada 6 meses o cada 4 meses o eventualmente hacer una intervención, obviamente que estaría indicada, pero como mínimo una vez por año. Por otro lado, después viene el concepto de nefropatía diabética. Nefropatía diabética también, como dice la palabra, nefropatía es la afección de los riñones y una vez por año hay que hacer un estudio para ver si está perdiendo proteínas por orina, que sería el paso inicial en un paciente con diabetes que empieza a tener complicaciones renales. Ese estudio se llama microalbuminuria
que seguramente si acá hay gente con diabetes, debe saber bien de qué se trata. Generalmente se hacía anteriormente en los últimos años se cambió el sistema de medición de proteínas en orina, y esto hago mención a que antes se juntaba orina de 24 horas. En la actualidad uno puede hacer con una orina de la mañana, hacer una evaluación de si está perdiendo proteínas en orina o no. Lo que hay que hacer es una relación de albúmina con creatinina en orina, que eso el médico tratante lo tiene que saber. Y a lo que voy, que es bastante más llevadero para el paciente es tener la orina de la mañana que la orina de 24 horas. Es bastante más práctico, es totalmente fidedigno hacerlo de esta manera y hacerlo por lo menos una vez por año. Eventualmente, en algunos casos, el médico, el diabetólogo, el médico clínico, el médico nefrólogo podrá solicitarlo más de una vez por año, pero como mínimo una vez por año. Y si el paciente, si su médico no le pide que vaya al oftalmólogo, no le pide que haga este análisis de orina, hay que reclamárselo, pero insisto, como mínimo una vez por año. Y después la otra complicación es la neuropatía. La neuropatía, que es básicamente más en las piernas y tiene una distribución en calcetín, o sea que va de la rodilla para abajo hasta las puntas de los pies y que puede dar diversas manifestaciones clínicas, que puede ser de no tener buena percepción del roce, del contacto, o la expresión de hiperalgesia, o sea, dolor permanente en las piernas, un dolor como que quema, o un hormigueo. Bueno, cuando tengo todas esas complicaciones, uno lo tiene que consultar con su médico y saber que el tratamiento de esa complicación neuropática es optimizar el tratamiento de la diabetes lo más adecuado posible y, por otro lado, dar un tratamiento propio para la neuropatía. Pero dejar bien en claro que estas tres complicaciones que comentaba recién, con un buen tratamiento de la diabetes yo las puedo prevenir, y si ya tengo esta complicación, con un buen tratamiento de la diabetes puedo evitar que progrese. Con respecto al tratamiento no farmacológico, un tema fundamental es el plan alimentario. Uno podría hacer dieta, pero dieta suena un poco restrictivo. Y fíjense que uno me podrá decir, doctor, se olvidó de anotar la planilla. No, el concepto es que hay tres tipos de medicaciones en diabetes, de alimentos básicamente. Lo que uno debería evitar, que son los alimentos muy dulces, o sea, el azúcar, las gaseosas no dietéticas, ejemplos, son fuentes muy azucaradas que suben mucho la glucosa, que uno las puede dejar reservada para el caso de que la glucosa baje, que tenga una hipoglucemia, pero habitualmente se recomienda no tomarlas. Otra sería lo que sería en poca cantidad. Y poca cantidad no significa una vez por semana como cualquier cosa. Total, poco es una vez por semana. No, poco es en todas las comidas puedo comer un poco de hidrato de carbono, como podría ser pastas. A veces es un folclorismo que el paciente con diabetes no puede comer pastas. El paciente con diabetes puede comer pastas si quiere todos los días. El tema es la cantidad. Cantidades adecuadas. Arroz, pan, papa. Puede comer en pequeñas porciones todos los días. Y después lo que puede comer mayor cantidad es en hojas verdes, carnes magras, tomate, puede comer relativamente huevo en poca cantidad por el tema del colesterol, pero básicamente uno le puede hacer un diagrama, cosa que el paciente no tenga un menú fijo cada día, sino que pueda decir, bueno, este alimento está acá, no lo como, esto está acá en sí, puedo comer varias veces por semana, esto está acá, en poco puedo comerlo, pero en poca cantidad. Y que de esa manera, a través de la instrucción del paciente, porque es fundamental el concepto docente que uno tiene que tener sobre el paciente pueda tener mayor libertad para decidir qué comer, qué alternativas o qué variedades de alimentación puede hacer teniendo en cuenta estos conceptos. ¿Qué puedo comer, qué debo comer poco y qué puedo comer en mayor cantidad? Por otro lado, el otro tema fundamental en el tratamiento no farmacológico es la actividad física. No es importante que tenga que hacer una actividad física intensa, de hecho lo que se recomienda es que sea una actividad física controlada, supervisada, bajo indicación del médico. A ver, usted puede ir al gimnasio, usted haga con que haga caminatas 30 minutos, 4 veces por semana, bárbaro, cupón lleno. Hay otros pacientes que uno le puede indicar una actividad física más intensa, pero siempre que sea una actividad física supervisada, controlada, o sea, por el médico clínico, médico cardiólogo. En la mayoría de los casos, antes de mandarse una actividad física intensa, es bueno hacer una evaluación coronaria, porque hay pacientes que pueden tener diabetes y pueden cursar lo que se llama un infarto agudo de miocardio sin dolor, lo que se llama un infarto silente. Entonces siempre, ante la duda, cuando un paciente diabético quiere hacer un plan de actividad física, es importante que haga un chequeo cardiovascular. Pero la actividad física leve, salvo contraindicación, siempre es indicada en todo paciente con diabetes. ¿Por qué la actividad física? Uno insiste tanto con esto. Porque la actividad física mejora lo que se llama la resistencia a la insulina.
Y cuando uno mejora la resistencia a la insulina, la glucemia baja. Y aparte con la actividad física logro mejorar la glucosa y logro bajar de peso. Cosa opuesta que tengo con insulina. Con insulina puedo bajar la glucosa, pero generalmente me lleva un aumento de peso. Por eso la actividad física es ideal en los pacientes que la pueden hacer, porque tiene doble beneficio. Bajar de peso, baja la glucosa, también baja la presión arterial, baja el colesterol. Uno se siente bien cuando hace actividad física, o sea, no hay ningún motivo por el cual no hacerla. Más allá de la dieta y de la actividad física, y evitar básicamente lo que se llama la obesidad visceral, la obesidad del paciente que tiene mucha panza, panzón, este tipo de obesidad es la que tiene más riesgo cardiovascular. Ten en cuenta los estados de ánimo. Pregunta típica, doctor, hice todo bien y la glucosa me da alta. Bueno, no siempre hacer todo bien es comer bien. Porque uno puede comer bien, pero si está muy nervioso, está muy ansioso, está muy angustiado, ¿qué pasa? El hígado de cada uno de nosotros va a producir glucosa. Entonces, no siempre la culpa de que la glucosa esté alta es por un tema de que comí ayer o que comí hoy. Un estado de estrés tranquilamente, o una infección, una gripe, una bronquitis puede subir la glucosa por más que uno no haya comido nada. O sea, lo que quiero con este concepto de esta diapositiva es ver que muchas veces si la glucosa está alta fue por una comida inadecuada, pero no siempre, y esto es bueno que lo sepan los pacientes y bueno que lo sepan los médicos, porque muchos médicos a veces, tal vez ante la ignorancia, le dicen, me gusta algo habrá comido. Y no, muchas veces es ante estado de estrés o de angustia, el hígado produce glucosa, o sea, la glucosa no viene de afuera, no viene de la comida. La glucosa viene del hígado ante una situación de estrés. Entonces es muy importante que uno pueda reconocer eso cuando va al médico y le comenta, mire, me subió la glucosa, pero si tuvo una discusión, una angustia, un mal momento, hay una explicación, una causa y consecuencia, y uno sabe qué conductas tomar. Y con respecto al tratamiento farmacológico, básicamente están las insulinas, las pastillas, los agentes orales, y en la actualidad están las nuevas drogas, las incretinas, que son unas drogas que promueven un mejor control de la glucosa y a su vez, cuando son en forma inyectable, favorecen un descenso de peso, no un descenso mayor, pero un descenso al fin que en diabetes siempre es bienvenido. Y generalmente la diabetes lábil es, bueno, una breve definición de diabetes lábil es aquel paciente que en un mismo día tiene glucemias que van de 50 a 300 y después le bajan a 40, o sea que tiene muchas subidas y bajadas de glucosa durante el día y básicamente está relacionado a un tema de la parte emocional. O sea, principalmente no es un tema tanto de la comida, sino es un tema emocional lo que genera la diabetes lábil. Por lo tanto, si un paciente tiene diabetes lábil, por un lado hay que optimizar el tratamiento. Optimizar el tratamiento es ver el tipo de insulinas o de pastillas que esté utilizando. Eventualmente, si con el esquema de insulina no da buen resultado, el paciente obviamente hace las comidas como corresponde, o sea, hace todo lo que... Porque lo que pasa en la diabetes lábil es que muchas veces el paciente hace todo lo que tiene que hacer y a pesar de eso tiene esta oscilación glucémica. Entonces lo que uno tiene que ver es tratamientos alternativos, como podría ser, si está con insulina, eventualmente pasar a análogos de insulina, que son insulinas más modernas, que tienen menos labilidad, eventualmente pacientes colocarles un infusor continuo de insulina subcutánea. Por otro lado, no dejar de lado para nada la parte psicológica. Es muy importante que pacientes con diabetes lábil tengan en cuenta que alguien que tiene glucosa que va de 50 a 300 en un día, de una hora a la otra, es inevitable que tenga repercusión psicológica, por lo cual es muy importante la contención psicológica de los pacientes. Y a partir de esa manera se va a poder sobrellevar mejor la labilidad de la glucemia. Pero básicamente la diabetes lábil está relacionada a la parte emocional, más que un tema de que no hace actividad física o que come inadecuadamente. Obviamente, si además de tener la habilidad emocional tiene comidas erráticas, es como que más complicaciones para el control glucémico. Pero es muy importante el hablar con el médico, optimizar el tratamiento y en la gran mayoría de los casos un control, un apoyo psicoterapéutico, porque está bien documentado que estos pacientes requieren un apoyo psicoterapéutico para sobrellevar mejor la enfermedad y bueno, es el tratamiento multidisciplinario que uno menciona, no es solamente un tema de insulinas, sino que va más allá de eso. Bueno, después el autocontrol que uno puede hacer es a partir del automonitoreo y de los estudios que hablábamos antes, de hemoglobina glicosilada, que esto me habla de la memoria glucémica de las últimas 8 a 10 semanas, y hay otro estudio que se utiliza con menos frecuencia, que es la fructosamina,
que me habla de la memoria glucémica, o sea, del promedio de glucemia de las últimas 1 a 3 semanas. Pero es importante al paciente que lo tiene indicado, porque no todo paciente con diabetes tiene obligación no sería la palabra indicada, o sea, tiene una necesidad de monitorearse, porque a veces puede generar una ansiedad del paciente que no tiene indicación de controlarse la glucosa todos los días, el paciente tiene la necesidad errónea de controlarse 5 o 6 veces por día sin necesidad. Entonces, es muy importante hablarlo con el médico y el médico tendrá que definir cuántas veces por día tiene que monitorearse la glucosa. Eso está básicamente relacionado con el tipo de diabetes que tenga el paciente y con el tipo de tratamiento que esté recibiendo. Y como objetivos, ¿qué valores debería tener? Bueno, en líneas generales uno puede decir que la ideal es que la hemoglobina glicosilada sea menor a 7. Que cuando se controla la glucosa en ayunas, con el aparatito que veíamos recién, que es un glucosensor, que la glucosa esté entre 70 y 130, y si me controlo 2 horas después de comer, que sea menor de 180. Estos son lineamientos generales, totalmente válidos. De hecho, esto que estoy comentando acá es lo que recomienda la Sociedad Americana de Diabetes. Pero hay que tener en caso que algunos pacientes con diabetes lábil, como me comentaban, esos pacientes que tienen mucha excursión glucémica y a veces les cuesta bajar la glicosilada. Entonces, lo que actualmente se está hablando es individualizar el objetivo glucémico. ¿Y en qué basa esto de individualizar? Es lograr la glucemia más baja sin que lograr el control metabólico más adecuado sin evitar complicaciones de hipoglucemia frecuentes. Entonces, es un tema más de arte que de ciencia. El tema de, a partir de toda la ciencia que uno aplica en el tratamiento, definir el arte de cuál es el objetivo glucémico en cada paciente que yo tengo. Porque es muy fácil decir que todos mis pacientes tengan menos de 7. Pero si para que el paciente tenga menos de 7 de glicosilada, tiene hipoglucemias todos los días, obviamente no es el tratamiento adecuado. Entonces, tal vez para ese paciente la hemoglobina glicosilada ideal sea 8 y no 7, porque si yo busco que sea menos de 7, puede tener muchos episodios de hipoglucemia y evidentemente le estoy haciendo más daño que beneficio. Entonces, en líneas generales es lo que está escrito ahí, pero tengan en cuenta que esto es algo general y lo importante es lo particular que le diga a cada médico, porque insisto, el objetivo glucémico en la actualidad está individualizado para cada paciente. Entonces, tened en claro que cuanto más bajo mejor, pero no siempre es así. ¿Por qué? Por si querer lograr tener más bajo, tengo hipoglucemias importantes todos los días o varias veces por semana, queda claro que el umbral que yo tengo que buscar es un poco más alto para evitar tener estas complicaciones de hipoglucemia en forma seguida, que no es bueno desde el punto de vista a largo plazo tener hipoglucemias frecuentes. En definitiva, el tratamiento de la diabetes es un enfoque del plan alimentario, de la actividad física, de la educación del paciente, la educación de saber lo que es la diabetes, de cómo controlarse él mismo la diabetes más allá del control médico, y de los fármacos que ya sean dedicados a la glucemia, al colesterol, a la tensión arterial, y acá tendremos que hablar lo que hablamos antes, evitar el tabaquismo. Promover una vida sana no tiene que ser una vida aburrida, ni mucho menos, pero controlar lo que uno come, hacer actividad física, evitar fumar, controlar la glucemia, la tensión arterial y el colesterol, serían las medidas más eficaces para evitar una diabetes, y si tengo una diabetes, evitar las complicaciones. O sea, el objetivo no es si llego a la diabetes o no, es controlarla bien, porque a mí que tenga 125, técnicamente tendría que decir no tiene diabetes, y si tiene 127, técnicamente tengo que decir tiene diabetes. Lo más importante, teniendo 125 o 127, es que haga actividad física, que no fume, que controle la presión. Lo más importante es eso, más allá del rótulo si es diabetes o prediabetes. Es una ventana que si no me trato... Exactamente. Exactamente, y el objetivo, insisto, es evitar el daño vascular, no es si tengo el rótulo de diabetes o no diabetes. Si tengo diabetes, lo importante es evitar las complicaciones. Dice desde Santa Fe, dice, ante una diabetes tipo 1, ¿los controles efectuados por un médico clínico son suficientes o se deben consultar con un especialista? Esa es una. La otra dice, Natalia de San Martín de los Andes, ¿hay una edad o directamente la edad tiene alguna incidencia el desarrollo de la enfermedad? ¿Hay una edad o directamente la edad tiene alguna incidencia el desarrollo de la enfermedad? Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí, el paciente que tiene una diabetes tipo 1 es recomendable que tenga una evaluación periódica por un médico especialista en el tema, porque es verdad que la insulinización, o sea, el manejo de las insulinas, muchas veces requiere de un médico especialista en el tema, más allá de la función primordial que tiene el médico clínico, el médico de cabecera. Y con respecto a la edad,
No hay edad, o sea, no es que a partir de tal edad no se puede tener tal diabetes. Básicamente la diabetes tipo 2, que es lo más frecuente, se da en edad adulta, aunque pueda aparecer en población pediátrica. Y la diabetes tipo 1, la rotulada como la más complicada, cosa que no es así, suele aparecer en edad pediátrica, en la adolescencia, pero también puede aparecer en población adulta, inclusive hay casos reportados de gente de 90 años que hace el diagnóstico, hace el debut de una diabetes tipo 1. Y eso, bueno, el médico tratante, ya sea el médico diabetólogo o el médico clínico, pidiéndole ciertos estudios, ya puede saber si es una diabetes tipo 1 o tipo 2. Pero el objetivo en la diabetes tipo 1, tipo 2 u otras es el adecuado control de la glucosa. Objetivo que hoy en día es individual, como hablaba con usted recién. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, muchas gracias por la participación, muchas gracias por venir y acompañarnos. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a los compañeros que se preocupan para que este taller salga lo mejor posible y, por supuesto, a la comisión directiva de SUTACA y OSPACA que hacen posible y están siempre preocupados para que estos talleres lleguen de la mejor manera a todos ustedes.